En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 9 números al tema que tiene como título la justificación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1989 y 1991. Número 1989 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Un número preciosísimo este que nos regala el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y es importante que el Catecismo diga esta expresión: la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Esto es clave para nosotros los católicos. Sería un error pensar que Dios puede venir a nuestra vida sin que eso suponga conversión. Eso es un error. Por eso este número 1989 identifica la justificación con la conversión. La pregunta sería: ¿Dios nos puede justificar sin que nosotros nos convirtamos? Y la respuesta católica sería no, simplemente no. Y esto es importante subrayarlo como católicos, porque es un error que comete la escuela protestante, que ha introducido dentro de su teología una forma errónea de presentar el Evangelio en este aspecto. Fíjense, queridos amigos, el Catecismo de la Iglesia Católica es contundente en esto. La primera obra del Espíritu Santo, cuando nos justifica, es nuestra conversión, y por tanto no hay justificación sin conversión. Es contundente en esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la imagen que presenta el protestantismo donde esto se distorsiona? Martín Lutero, cuando explicó cómo entendía él el cómo somos justificados, él puso este ejemplo que lo hemos puesto en algunas catequesis. Decía Lutero que el hombre es un montón de estiércol, que el hombre está manchado, lleno de pecado, que estamos corrompidos por el pecado. Y la misericordia de Dios es como la nieve, que cubre en una nevada todo ese montón de estiércol que estaba, digamos, puesto, por ejemplo, en una cancha de fútbol, ¿no? Está todo el campo de fútbol lleno de estiércol y en la noche cae una nevada y tapa todo ese estiércol. Y vemos solamente la belleza de la nieve, donde todo queda precioso. Pero debajo está el estiércol. Ese no se ha ido. Así entendía Lutero la justificación, que Dios viene y tapa mi estiércol. Pero la concepción católica de la justificación no es esa. Y de hecho el Concilio de Trento le va a responder a Lutero diciendo: Dios no tapa mi pecado.
Dios nos transforma y nos hace hombres nuevos. Dios no hace tapujos. Porque cuando esa nieve se derrita, ahí está el estiércol. Por tanto, Dios me hace nuevo, no tapa mi estiércol. La fuerza de la gracia de Cristo no consiste en no mirar nuestro pecado, sino en limpiarnos. Esa es la diferencia del catolicismo con el protestantismo. Y Lutero estaba equivocado completamente en su concepción de justificación. Pero esta visión de Lutero es muy tentadora. Llama mucho la atención. Y a los católicos esto, cuando no se le explica bien, se dejan llevar. Tantas veces como caemos en los mismos, en los mismos pecados y podemos llegar a decir que es mejor tapar el pecado y renunciar a la posibilidad de que yo cambie. Eso es una tentación facilísima. Pero en el fondo eso es renunciar a tener esperanza, a entender la esperanza de que Dios me puede cambiar. Pero es mucho más fácil la concepción luterana donde Dios se hace el de la vista gorda y no pasó nada. Y me salvo. Porque según ellos Jesús ya hizo todo. Y Dios ante mi pecado simplemente se tapa los ojos. La esperanza católica es mucho más profunda. Nosotros creemos que el que comenzó la obra buena, Él la llevará a término y Dios me va a limpiar. No me va a tapar. Yo no soy un remiendo. Soy un hombre nuevo. A veces en el mundo protestante se dice, Dios perdona sin condiciones. Y nos muestran una figura de Jesús en los evangelios que perdona con total gratitud, ¿no? Y preguntan, ¿no? Le preguntan los católicos, pero ¿cómo es posible si Jesús en el evangelio no pone condiciones para perdonar? ¿Por qué los católicos y esos curas se han inventado eso del dolor de los pecados, del examen de conciencia, del propósito de enmienda, del arrepentimiento, de una penitencia? Esos son inventos de la iglesia, dicen ellos, ¿no? Son inventos de la iglesia. Jesús no puso nada de eso. Él simplemente perdonó a todos por igual y se acabó. Pero no hay mucha verdad en eso. El Evangelio hay que leerse, queridos amigos, con mucha humildad para que no lo manipulemos a favor de nuestras corrientes ideológicas, religiosas o lo que sea. Es muy evidente que en el Evangelio la misericordia de Dios, cuando es acogida, es porque la persona se ha arrepentido. Porque si uno no se arrepiente, no se acoge a la misericordia. Fíjense, queridos amigos, cuando Jesús en la cruz le dijo a Dimas, el buen ladrón, Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿por qué Jesús no le dijo lo mismo al otro ladrón? ¿Por qué no les habló a los dos? Oigan, ustedes dos, hoy estarán. Y la respuesta es muy fácil. Porque Dimas estaba arrepentido y el otro no. Por eso solo se lo dijo a él. Y así nos podríamos ir con un montón de textos del Evangelio, donde le podemos decir al mundo protestante, oiga, esa concepción de justificación está errónea.
Es un error predicar a un Jesús compasivo que viene a predicar la misericordia de Dios y que le es indiferente el arrepentimiento del hombre. El hombre se tiene que arrepentir, porque si no hay conversión, no hay salvación. El amor de Dios no puede actuar en nosotros si no es acogido por mí, si no hay un arrepentimiento de mi parte. El que no se convierte, no se acoge a la misericordia de Cristo, porque su no conversión es un rechazo. Por tanto, no es solo lo que Jesús hizo. Dios vino y hizo su parte, ahora me toca la mía. Y es verdad que Jesús acoge a los publicanos, a los pecadores, entra en sus casas sin que al principio estos estén arrepentidos. Sí, eso es verdad. Pero vemos el caso de Zaqueo. Cuando Jesús entra a casa de Zaqueo, Zaqueo no estaba convertido. Pero cuando Zaqueo reconoce a Jesús, se arrepiente. Y es cuando desde su arrepentimiento Zaqueo acoge la misericordia. Lucas 19:9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso le dice Jesús. Sin embargo, Jesús entró a otras casas también donde no hubo arrepentimiento y entonces no fueron justificados. Siguieron su vida igual. Por tanto, queridos amigos, Jesús va a encomendar a la iglesia el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, el sacramento de la conversión, como le quieran llamar, como lo hemos explicado cuando hablamos de este sacramento y todos sus nombres. Y la iglesia tiene necesidad de conocer los pecados del penitente para poder discernir si hay arrepentimiento o no. Algunos dicen, Jesús no necesita que le dijeran los pecados. Jesús no, porque él conocía y leía el corazón de las personas y lo que había en ellos. Pero ese fue Jesús. Sus ministros no leen corazones y por eso tiene que nacer del arrepentimiento del hombre, poder expresar sus pecados a su confesor. Esto es importantísimo para que no nos volvamos protestantes sin darnos cuenta. ¿Se acuerdan del pasaje de la mujer adúltera? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y le dice a la mujer, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Qué cosa tan interesante. Jesús la llama a la conversión. No peques más. Yo no te condeno ahora. Pero si sigues pecando, sí. Por eso la recomendación fue, no, en adelante, de aquí, de este momento, de tu conversión, no peques más. Incluso, también en los evangelios, Jesús aparece como juez. No es que ya quedó aquí todo y ya están todos perdonados y aquí no hay nada más que hacer. No, claro que sí. Si la mujer adúltera seguía pecando, Jesús la iba a enjuiciar. Juan 5, 28, 29. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Y no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Qué cosa tan impactante esta. Unos van a resucitar para la vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Todos vamos a resucitar, pero unos para el cielo y otros para el infierno.
Mateo 25, 31, 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Por tanto, queridos amigos, es un acierto tremendo el que tiene este catecismo y que nos enseña en este número 1989 cuando dice: la justificación está intrínsecamente y necesariamente unida a la conversión. Dicho esto, da un paso más el catecismo y nos presenta el número 1990 que dice: la justificación libera al hombre del pecado que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón, reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana. Qué consolación de número este que nos regala el catecismo, este número 1990. Volverse a Dios y apartarse del pecado. Son dos caras de la misma moneda. Y es la misma moneda, apartarse de Dios y entregarse al pecado. Aquí no hay terreno neutral. Por eso Jesús dice en Mateo 12:30, quien no está conmigo, está contra mí. No hay campo neutral. Por eso este número dice, la justificación libera al hombre del pecado. Porque es que implícitamente está reconociendo que el hombre está atado por el pecado y ha de ser liberado. Y sugiere también que cuando el hombre está sujeto por el pecado, no ha sido por una elección libre y consciente. Es verdad que tendrá culpa por ese pecado. Y en su voluntad ha consentido en ello. Pero aunque sea así, también hay un componente grande de seducción del maligno que está todo el tiempo intentando hacer que el hombre caiga. En la realidad, cuanto más tiempo estás en el pecado, más esclavo eres, menos libre eres. Porque el pecado te hace más esclavo cada día. Fuiste libre para pecar, pero ya no eres libre para salir del pecado. Y por eso necesitamos de Jesucristo. Y por eso es bueno entender este misterio de la justificación que nos arranca de la esclavitud del pecado. Esa justificación nos hace entender, nos hace comprender que toda nuestra vida es una batalla. Es una batalla contra el demonio constante. Y el demonio está muy feliz escuchando y viendo a las personas que dicen, no, yo no hago nada, ya Jesús hizo todo, ya Jesús me vino y tapó toda mi estiércol. El demonio está feliz sabiendo que debajo de esa nieve está todo el estiércol todavía ahí. Pero por fuera se ve muy santo, se fue muy, muy blanco, muy, muy hermoso todo, pero él está feliz de que por dentro está toda la porquería. Y los hombres, como ven la nieve muy blanca y muy linda, entonces se relajan y ya no hacen nada para limpiar el estiércol que está debajo, como aquel que barre la casa y en vez de recoger la basura y tirarla afuera, levanta la alfombra, mete la basura debajo de la alfombra y ahí ya, por fuera se ve muy limpia, pero por dentro está toda la porquería debajo de la alfombra. El demonio está feliz con esta actitud. Estamos en una batalla constante. San Pablo lo dice en la carta de los Efesios 6:12.
Nuestra lucha no es contra las potencias de este mundo. Nuestra lucha es contra Satanás. Somos presa es de Satanás. Por eso, queridos amigos, es muy difícil entender correctamente el Evangelio si partimos de un error teológico que es negar la existencia de Satanás, de negar su acción tentadora en el hombre. Y miren ustedes, cómo un gran número de personas que creen en que Dios vino y tapó nuestra estiércol y ya, son los que predican por ahí y piensan que el demonio no existe, que el demonio es un invento para que nos dé miedo. Y la gente entonces empieza a negar la existencia del demonio y Satanás les aplaude, feliz. Entre menos me mencionen, entre menos crean que existo, entre menos miedo tengan, yo feliz. Y por eso Satanás odia a la iglesia, porque es la única que no le ha creído que él no existe. Es la única que lo desenmascara enfrente de todos. Es incluso capaz de decirnos esto que el catecismo nos está enseñando hoy. Aunque la nieve haga ver muy bonita lo que hay debajo del estiércol, esa es la que tenemos que limpiar. Deja la nieve tranquila, deja la nieve. La nieve es hermosa per se. Lo que tenemos que actuar y limpiar es lo que está debajo. Y por eso presenta la iglesia en contra de todo el trabajo que el demonio hace, el sacramento de la penitencia. ¿Tú sabes cómo odia el demonio al sacerdote que está sentado en un confesionario? Lo odia con todo. Por eso cuando nos cuentan la historia del santo cura de Ars, que estaba 14, 16 horas confesando, exhausto llegaba a su cama a intentar dormir un poquito para recobrar fuerzas para el siguiente día y el demonio no lo dejaba dormir. Lo tumbaba de la cama, lo tiraba, lo arrastraba. ¿Por qué? Porque tenía que hacer todo lo posible para que ese hombre no se sentara en el confesionario a limpiar estiércol. Y por eso era su lucha. Por tanto, queridos amigos, si negamos este dato de fe, que es la existencia del demonio, que está en el dogma católico, no entenderemos que Jesús vino a predicar la conversión, la llegada del reino de Dios, que son las primeras palabras que Jesús dijo. Ahora bien, esa predicación tuvo distintas manifestaciones. Ese convertíos, ha llegado el reino, estoy aquí, tenía estas tres. La primera era la llamada a la conversión. La segunda es la expulsión de Satanás. Y la tercera es milagros de sanación. Si negamos estas tres características, diciendo que son quizás meros aspectos culturales o que son nomás reminiscencias del Antiguo Testamento, entonces estamos muy mal. Porque no se vale decir que la existencia de Satanás es simplemente reminiscencias del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento ya no. Forma parte de la revelación de Jesucristo, que nos permite entender que nuestra lucha no es contra mi hermano, que nuestra lucha no es contra mi prójimo, que nuestra lucha es contra la acción de Satanás. Efesios 6, 10, 18. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder.
revestido de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes, en pie. Pues ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzaos los pies con el celo por el evangelio de la paz, abrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los incendios dados por el maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Esto es un texto extraordinario que prácticamente nos da todo un estilo de vida. Es escalofriante este texto. Y San Pablo es clarísimo cuando habla en sus términos. Él está diciendo que hay una lucha entre el buen pastor para que no sea arrebatada ninguna de las ovejas que le ha sido encomendada. Y por eso es importante reconocer en Jesucristo a nuestro liberador. El hombre tiene que ser liberado de la acción de Satanás en su corazón. Por eso dice, Él nos libera de la servidumbre del pecado. ¿Se acuerdan otra vez de la parábola del hijo pródigo? Esa servidumbre fue evidente. El hijo que marcha de casa al principio es seducido por Satanás. Él le promete que va a ser libre, que va a hacer lo que quiera, que va a vivir como quiera, que se va a realizar en su vida al margen de la voluntad del Padre. Esa es la promesa. Y Satanás es buenísimo para prometernos todo. Buenísimo, no hay quien le gane. Pero primero te enamora con sus promesas y después te patea con su pie. Pero cuando el hijo pródigo se quedó sin dinero, cuando empieza a percibir que nadie le quiere, que todos le dejaron solos, se da cuenta de la servidumbre del pecado. Se da cuenta que él no es persona. Se da cuenta que nadie le estima ni le llama porque no tiene dinero y entonces socialmente ya no es nadie. Cuando se da cuenta de la servidumbre del pecado, entra en su conciencia el arrepentimiento y entonces dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado, etcétera, etcétera. Son de esas servidumbres de las que Cristo nos libera. Hay una iniciativa de la misericordia de Dios que no se hace el de la vista gorda ante nuestros pecados, que no tapa todo mi estiércol con su nieve, sino que consiste en que el santo nos santifica y yo me debo dejar santificar. No es que Él me viene a santificar por encima de mí, no. Por encima de mí es que venga Él y se ponga, pero la estiércol está abajo, hasta que yo no me deje santificar. En que el Padre nos haga hijos. Hasta ese punto llega el enamoramiento de Dios hacia cada uno de nosotros. Por último, el Catecismo da un paso más y nos presenta el número 1991 que dice, la justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe,
la esperanza y la caridad. Y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. ¡Qué número tan lindo! La justificación no solo es acoger que somos salvados, sino que somos salvados en Cristo. Es difícil que alguien acoja su salvación si al mismo tiempo no está acogiendo al que lo está salvando. El nombre propio que ha querido tomar en su encarnación el Verbo de Dios ha sido Jesús, que significa Salvador. Recordemos ese pasaje del Evangelio que nos propone el catecismo aquí. Cuando Jesús cura a los 10 leprosos, y después solo uno de ellos volvió a donde Jesús a darle las gracias. Uno. El de los 10 leprosos que fue justificado fue el que volvió a darle gracias a Jesús. Jesús reprocha precisamente a los otros 9, que también habían sido curados, pero que no reconocieron quién los había curado. Por eso hay que poner mucho cuidado al protestantismo, porque puede ser que muchos son curados, pero no han reconocido. Ven la nieve encima, pero no están abiertos a limpiar su estiércol. Uno puede recibir muchos dones de Dios en su vida y no abrirse a la justificación y no abrirse a la salvación. Y no puede pretender que cuando esa nieve se derrita, ella solita limpie mi estiércol. La estiércol va a seguir ahí. Por eso es importante, queridos amigos, que la gratitud nos lleve a la justificación. Pero para yo ser agradecido, yo tengo que reconocer que he sido sanado. Porque si yo no reconozco eso, ¿qué voy a agradecer? Si yo no reconozco que he recibido el perdón de mis faltas, ¿qué voy a agradecer? No tengo nada que agradecer. Es más, me puedo quedar con los brazos cruzados esperando que siga nevando y que Dios siga tapando mi estiércol. Pero no cambio. Como dice este número del catecismo, la justificación es abrirse por la fe, por la esperanza y por la caridad a Jesús como mi Salvador y agradecerle eternamente lo que ha hecho por mí. Y nos concede Dios el don de la obediencia a esa voluntad de Jesucristo que nos salva. ¿Se acuerdan de ese otro texto del Evangelio del demoniado de Gerasa? Jesús expulsa a los demonios de aquel hombre. Lucas 8, 38, 39, ¿no? Ese hombre de quien habían salido los demonios le pedía estar con él. Pero le despidió Jesús diciendo, vete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y él fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Es decir, que cuando somos salvados, inmediatamente surge en nosotros el deseo de obedecer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Esa es una pregunta para llevarnos de esta catequesis. En la parábola del hijo pródigo se interrumpe con la vuelta del hijo a casa, porque supone que ese hijo que ha vuelto a casa ha vuelto con el deseo de hacer la voluntad de su padre. Volveré a mi casa y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus empleados. Voy a ir a hacer la voluntad de mi padre, por eso regreso. Así que, como conclusión, todos los alejados,
Jesús tiene las manos abiertas para acogerlos nuevamente. Todos los que han hecho su santa voluntad siempre, Jesús tiene los brazos abiertos para acogerte si estás dispuesto a cambiar tu santa voluntad por la voluntad santa de Dios. De esta manera, Él va a obrar cosas grandes en ti. Y el Señor te va a regalar este don de la justificación como premio merecido a esa apertura al don de Dios, a su misericordia, por medio del sacramento de la confesión que nos justifica delante de Dios.